vamos a dar inicio a este evento, así que agradecemos su asistencia y les damos la bienvenida, la más cordial de las bienvenidas a este evento del 6º aniversario de Inocuo TV. Hoy, hace más de 5 años, nace Inocuo TV con una visión de grandes expectativas, encontrando en su recorrido un camino con muchas incertidumbres. Pero hoy estamos celebrando un año más, gracias a ustedes, a todos nuestros invitados y a la audiencia creciente que sigue acompañándonos día a día. El día de hoy estaremos transmitiendo en la sede del Consejo Regulador del Tequila desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. En estas últimas semanas del año que recorremos, 2015, hemos organizado y realizado un ciclo de entrevistas a esquemas de certificación, las cuales se están difundiendo con el tema Inocuidad, una estrategia de diferenciación, y que justamente el día de hoy, martes 24 de febrero, concluyen con esta mesa de diálogo en la que participan todos los esquemas entrevistados y desde luego tenemos un espacio para audiencia presencial. Hoy nos acompañan ustedes, invitados del sector empresarial, alimentario, autoridades estatales y federales, academia y centros de investigación, que tienen una relación directa con los alimentos para interactuar con los esquemas de certificación más relevantes que están en nuestro país. A continuación, como primer tema, damos inicio con la mesa de diálogo que conducirá nuestro compañero Tomás Ornelas para la presentación de los esquemas de certificación. Participan diversas personalidades para analizar la problemática, el posicionamiento del mercado, los retos y las amenazas del sector productor de alimentos, a través de las diferentes experiencias internacionales que los acreditan. Entonces, el programa que estamos iniciándolo a las 12 del día, vamos a entrar en esta etapa con una duración de 1 hora y precisamente Tomás va a conducir esta parte y ya los tiempos de cada persona que va a intervenir los va a moderar. Así que adelante Tomás y muchas gracias. Pues estamos muy contentos por llegar a este momento en donde a lo largo de 1 hora los representantes de los esquemas de certificación emitirán sus opiniones sobre el tema de la inocuidad que aplica tanto para México como para la mayoría de los países en América Latina. Sean todos bienvenidos, agradecemos la presencia de representantes de universidades, de cúpulas empresariales y representantes de gobierno. Asimismo, doy las gracias al esfuerzo que han hecho las casas certificadoras o las empresas o los grupos que se dedican a esquemas de certificación para estar con nosotros este día. Durante esta primera ronda de preguntas, para iniciar, voy a presentar a cada uno de nuestros invitados y le pido a ellos que a la vez de presentarse como tal, nos platiquen durante 3 minutos, ya que previamente tuvimos toda 1 hora para conocer el esquema de certificación, nos platiquen durante aproximadamente 3 minutos en qué consiste y cuáles son los puntos diferenciadores del esquema de certificación que representa. Para eso, pues me permito presentar precisamente a la señorita Cecilia Velázquez, quien viene de Senacica con el esquema de certificación SRRC. Gracias, maestro. Bueno, mi nombre es Cecilia Velázquez, colaboro en el Senacica, en la Dirección General de Inocuidad, en la Subdirección de Certificación y Reconocimiento precisamente de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación, en la producción primaria de vegetales, buenas prácticas pecuarias y buenas prácticas acuícolas.
El SENACICA, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, promueve y regula la aplicación de sistemas de reducción de riesgos y buenas prácticas, para lo cual pues hay un fundamento legal. Como autoridad y bajo el principio de legalidad no podemos hacer algo que la ley no nos faculta. Tenemos la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la de Salud Animal y la de Pesca y Acuacultura Sustentable para llevar a cabo este acto de autoridad. Y bueno, todo un esquema de operación a nivel nacional. Tenemos documentos de referencia como son los lineamientos y manuales para que a nivel nacional, con el apoyo de organismos auxiliares de la Secretaría, los denominados comités estatales nos apoyen en la implementación de estas medidas. A partir de la implementación que se lleva a cabo en unidades de producción tanto agrícola, pecuario, acuícola, se lleva el interesado, el productor, si está interesado en obtener el reconocimiento o la certificación, inicia un trámite administrativo ante la Dirección General de Inocuidad y bueno, la evaluación la realiza una figura coadyuvante igualmente autorizado por la Secretaría, es el tercero especialista autorizado y esta figura nos envía la información o el dictamen de cuáles son las condiciones en las que se encuentran las unidades y en oficinas centrales dictaminamos si procede o no darle un reconocimiento. Si no procede, se le solicita una información adicional. Y bueno, a partir de que la empresa obtiene el certificado, el reconocimiento es objeto de vigilancia por la misma autoridad para constatar que las medidas por las cuales se le dio el certificado o el reconocimiento se mantienen durante su vigencia. Los certificados tienen una vigencia de 2 años en el componente agrícola y acuícola y 1 año en el pecuario. Y bueno, el documento le permite al productor demostrar que durante la producción primaria de alimentos de origen agrícola, pecuario y acuícola, se mantienen o se establecen medidas para prevenir o reducir los riesgos de contaminación durante su producción. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Ahora le pido que presente el esquema de certificación BRC a Luis Arturo Saucedo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Felicitaciones a Héctor Castellanos y todo el equipo por estos 6 años de Inocuo TV. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí. Básicamente, bueno, una de las preguntas que más comúnmente nos hacen es precisamente cómo se diferencia BRC de otros estándares. Básicamente, independientemente sea el estándar más global por la presencia en todo el mundo, con más de 20,000 sites certificados, cubriendo toda la cadena alimentaria desde que se recibe el producto, la materia prima en una planta procesadora o empaque hasta que llega al retailer o el restaurante. Uno de los grandes diferenciadores tienen que ver con, por ejemplo, la parte de que todos los requisitos son prescriptivos, o sea, están claramente enlistados qué se requiere, cómo se requiere, quién lo debe de hacer, con qué frecuencia y una serie de pautas que en otros esquemas pues es un poco más abierto, queda más a criterio de la compañía. En BRC acotamos este criterio de tal forma que en lugar de que la compañía vaya dando vueltas viendo tratar la forma de llegar al resultado que quiere, acotamos el camino, dejamos que tenga cierta libertad, pero pueda llegar de una manera directa. Otro aspecto importante tiene que ver con el esquema como parte del tema de cierre de no conformidades, donde nosotros pedimos que las no conformidades se cierren en 28 días de forma definitiva para el cumplimiento del 100% de los requisitos. Ello implica que bajo nuestro esquema ninguna no conformidad puede quedar abierta por más de 28 días y certificarse a la compañía. Eso es un requisito más importante para los clientes y los consumidores que quizás a veces para las empresas, pero pues es como cuando tenemos un vehículo que los frenos no le funcionan y andamos circulando por la ciudad y la carretera con frenos bajos o sin frenos, con el riesgo de que en un momento podemos chocar. ¿Cuánto tiempo quieren dejar pasar sin que los frenos funcionen? Entonces en BRC somos muy conscientes del alto riesgo que implica ciertos requisitos y por eso pedimos que el 100% de estos requisitos se cumplan y se cierren no conformes en estos 28 días. Otra parte importante del esquema es nuestro programa de Global Markets. Con el esquema de Global Markets tenemos hoy en día lo que antes era el programa de enrollment, hoy se llama Global Markets y tiene 3 fases. La fase del cumplimiento básico, la fase de cumplimiento intermedio y la fase de cumplimiento ya para certificación, que esta sigue siendo opcional para las empresas y pueden no optar por ello. Lo que es muy interesante es que desde el primer día que son aprobados bajo una auditoría de Global Markets en nivel básico,
en ese momento pueden ingresar al sistema, el BRC Directory, y a partir de ahí poder ser potenciales candidatos a proveer a retailers, a cadenas de restaurantes, porque están visibles en el sistema. Y otros clientes que buscan saber cómo va el avance en acciones correctivas, lo puede ver también en el directorio. Entonces, son parte importante de lo que es BRC. Tenemos una fortaleza muy grande, que es de la que más orgullosos nos sentimos, que la experiencia de 20,000 sites certificados nos permiten revisar nuestra norma, revisar nuestros requisitos, y nosotros, bajo esa línea, este año, en el 7 de enero, publicamos la versión 7 del estándar de inocuidad alimentaria, y en este estándar pusimos 2 requisitos nuevos, que son cláusulas fundamentales, o los fortalecimos, mejor dicho, porque ya estaban, pero quedan fortalecidos, que es el aseguramiento de la cadena de suministro y la parte de etiquetado y declaraciones, donde un pilar muy fuerte ahora en BRC tiene que ver con la autenticidad y la prevención del fraude alimentario. Bueno, muchas gracias Luis Arturo. Ahora precisamente le pregunto a Luis Alberto Cruz de SQF si hace su presentación, por favor. Gracias, muy amable. Pues nuevamente felicidades a Héctor y a todo su equipo. Son 5 años de muchos logros y de mucho impulso para promulgar la palabra de la inocuidad en el sector agroalimentario mexicano. SQF es un poco más allá de inocuidad de alimentos. Algo que nos define a todos los esquemas que estamos reconocidos por GFCI es el hecho que tenemos que contar con un programa muy sólido de prerequisitos de HACCP y de un plan HACCP documentado. SQF, desde su formación hace 18 años y 11 ya presentes en México, ha impulsado el nivel 3, que es un esquema en donde utilizamos HACCP para regresarle a la empresa el dinero que ha invertido en su certificación. Cuando tú te certificas, difícilmente puedes vender tus productos más caros o cobrar más rápido, ¿no? Cuando nosotros implementamos un sistema HACCP de calidad, hacemos que la empresa mire hacia adentro y se cuestione sus costos, sus mermas, sus rezagos en producción, y que poco a poco vaya afinando su sistema productivo. Eso nos ha permitido contar con el beneficio y la confianza de pequeños agricultores, de pequeños productores pecuarios, de fábricas de tequila, de grandes plantas procesadoras de alimentos, inclusive la única cadena de supermercados que tiene plantas de distribución y procesado de alimentos certificado bajo un estándar GFCI, eligió el sistema SQF. Hoy estamos presentes en el sector lácteos, en el sector acuícola, en el sector tanto primario como en manufactura. Nos estamos consolidando muy fuertemente en manufactura de alimentos, y cuenta con el respaldo de la Asociación de Supermercados de los Estados Unidos, que distribuye el 95% de todos los alimentos importados a ese país, y que Estados Unidos representa el 85% del destino de nuestras exportaciones. Entonces hay una suma muy natural de los beneficios de SQF. Pero siguiendo con ese enfoque más allá, este año lanzamos por primera vez a nivel global el esquema de responsabilidad social y responsabilidad ambiental. ¿Qué exigen estos esquemas de responsabilidad? El que la empresa demuestre que cumple con la ley laboral, que cumple con la ley de protección a los empleados, y que por supuesto cumple con la ley ambiental. Esto permite darle un grado de confianza nuevamente a la cadena productiva, a la cadena de abasto de alimentos, bajo los esquemas de certificación de SQF. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Luis Alberto. Y pues ahora le pido a nuestro cuarto invitado de Global Gap, precisamente a Mauricio Cárdenas, si hace su presentación. Bueno, pues buenos días a todos. Me sumo a las felicitaciones para Inoco TV. Realmente el mantenerse por tanto tiempo en un esfuerzo de comunicación sobre cuestiones de alimentos, pues creo que es muy loable, y hay que sumarnos a este gran esfuerzo. Yo vengo representando a CCM, que es un organismo de certificación, que nosotros también hacemos obviamente la certificación de producto de lo que se refiere a Global Gap. Este esquema es un esquema que reúne lineamientos a nivel internacional que son voluntarios, en los cuales se enfocan en todo lo que es la parte de producción agrícola, desde lo que es la selección de la semilla, lo que es la preparación del suelo, la aplicación de los diferentes componentes para que se pueda llevar a cabo esta producción como debe de realizarse, e incluso, lo que son las siguientes etapas, como es el empaque y la distribución en su momento. Bueno, nosotros lo que tomamos en cuenta para poder hacer estas certificaciones de Global Gap en específicamente lo que son frutas y hortalizas, son que se cumpla con los requisitos del reglamento de Global Gap,
mismo que, haciendo un pequeño paréntesis, pues ya está homologando un esquema en México que se llama México GAP, en el cual también se están cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios a nivel país para que sea similar y sea homologado Global Gap con México Gap. A mí me gustaría comentar algunos puntos que pueden ser beneficios de la implementación y la certificación de Global Gap. Básicamente es inspirar confianza y tranquilidad al consumidor, respondiendo a las exigencias en cuestiones de sanidad e inocuidad y la calidad de los productos. Para nosotros también lo consideramos como un instrumento para negociar mejores precios y acceder a nuevos mercados de más alto valor, donde la exigencia de productos seguros sea obviamente mayor. Y bueno, también mejorar la eficacia y el control del proceso productivo. También con esto estamos reduciendo lo que son las diferentes visitas que se tenían de los compradores o de los diferentes interesados en lo que es el producto. Teniendo este reconocimiento a nivel internacional, se reducen los números de inspecciones, ¿no?, que se pueden llegar a tener. Pues en pocas palabras sería mi intervención. Muchas gracias, Mauricio, y aprovechando tu intervención, ahora queremos saber tu opinión respecto a qué importancia tiene para un país, para un gobierno, el contar con mayor número de empresas certificadas, ya sea productoras primarias o procesadoras de alimentos. La competitividad definitivamente en un país es de los puntos más relevantes. De hecho, en nuestro Plan Nacional de Desarrollo se está incluyendo lo que es la parte de impulsar toda la cuestión de competitividad en el sector agroalimentario. Es donde ha habido incluso más recursos para que esto se lleve a cabo, y obviamente nos da el beneficio de que tenemos la confianza de que estas empresas certificadas están haciendo las cosas siguiendo los lineamientos que están establecidos a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. La misma pregunta para Cecilia, que representa a Senacica. ¿Qué importancia tiene para un país contar con mayor número de empresas certificadas, ya sea productoras primarias o procesadoras? Bueno, yo creo que el número es una cifra, si bien es un valor, pero considero que es importante. Puede haber muchas empresas o unidades certificadas o reconocidas, pero sí este valor, estas unidades que ya lograron contar con este documento, no mantienen las medidas por las cuales se le dio el reconocimiento o el certificado, realmente no nos refleja mucho. Lo importante aquí es convencer o sensibilizar al productor de la importancia que tiene la implementación de buenas prácticas o de aquellas medidas de mitigación de riesgos. Y bueno, a postura de gobierno, año con año sí se está viendo reflejado el trabajo, el esfuerzo en conjunto de gobiernos estatales, municipales, el sector productor, la industria de agroquímicos, para lograr este objetivo, ¿no? Que se implementen las medidas. Y actualmente, por materia de buenas prácticas y sistemas de reducción de riesgos, contamos con alrededor de 8,000 unidades ya reconocidas, que del 2006 al 2010 se han incrementado en gran medida. Unidades de producción primaria. Unidades de producción primaria, es importante hacer la aclaración que como Zagarpa, Senacica certifica, reconoce únicamente la aplicación de estas buenas prácticas en la producción primaria. Cuando el producto ya es transformado o sometido a un proceso de cocción o alterado, ya es competencia de la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Y siguiendo con este mismo tema en materia de inocuidad, la inocuidad es una responsabilidad de todos. ¿Qué debe hacer el gobierno y qué debe hacer la iniciativa privada? Para eso le pido a Luis Alberto Saucedo que nos responda. ¿Luis Alberto Saucedo o Luis Arturo Saucedo. Tocayo, yo siempre tenemos ese conflicto. Adelante, por favor. Con tu permiso, Tocayo. Ahorita regresamos. Muy bien. Muy buena la pregunta. Muchas gracias, Tomás. La realidad es que si lo vemos desde el punto de vista inclusive de GFSI y de lo que está ocurriendo en el entorno global, siempre han ido en rutas muy separadas, paralelas pero separadas, donde no se cruzan el tema de gobierno y el tema de iniciativa privada. Es un tema recurrente. Yo participo en el Comité de Códex Alimentario y Selección General de Normas como coordinador técnico del Comité de Etiquetado,
y me toca ver desde el punto de vista del tema regulatorio mucho de lo que a veces se ve y se maneja como gobierno, donde participa la iniciativa privada, donde participa el gobierno, donde participan otros actores del sector, y vemos por el lado de la iniciativa privada, por ejemplo, a los compradores, a los procesadores de alimentos, donde todos quieren lo mismo, quieren asegurar alimentos inocuos, quieren asegurar alimentos que no pongan en riesgo la salud del consumidor, quieren minimizar los costos que esto tiene para la salud pública, y tienen la misma idea, pero de alguna forma no logran sentarse en la mesa, ponerse de acuerdo. Si el día de mañana a mí me pides que me siente con Cecilia a platicar sobre el tema del sistema de reducción de riesgos, y yo le hablo del tema, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que hacemos en BRC, le diría que para mí es muy importante asegurarme que el productor primario, cuando llega a una planta de empaque, a una planta de procesamiento, traiga insumos, ahora con la cláusula fundamental de aseguramiento de cadena de proveedores, este sistema de reducción de riesgos. Pero eso lo sabemos, pero nunca nos hemos sentado a ponernos de acuerdo para coordinarnos para que eso funcione. Creo que en ese sentido, mucho del trabajo que se tiene que hacer por las dos partes y todos los actores que tenemos que intervenir en ello, pues en estas mesas de diálogo precisamente para hacerlo. Desafortunadamente, y es mi experiencia muy personal, cuando te sientas a querer realizar estos temas, pues siempre hay una parte donde la ley pesa, la cuestión económica pesa, los intereses de las distintas partes pesan, y a veces no logramos el acuerdo que se busca. Yo creo que ya quitando esos intereses particulares y viendo los generales y los que tenemos como país y como necesidades de industria alimentaria, pues podemos avanzar mucho más rápido, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Luis Arturo. Y ahora sí, regresamos con Luis Alberto. La misma pregunta: ¿qué debe hacer el gobierno y qué debe hacer la iniciativa privada para contar con un mayor número de empresas certificadas? Bueno, decirle al gobierno lo que tiene que hacer es bastante atrevido, y me voy a atrever a hacer una propuesta. Recientemente, en una columna en la que estoy colaborando, en una revista Tierra Fértil, propuse que el gobierno mexicano entrara en una iniciativa para desaparecer todas las certificaciones que se impulsan con recursos federales y que todos esos recursos se consolidaran en una sola, y que esta única certificación mexicana, con el soporte y reconocimiento del gobierno, tuviera la cobertura que se requiere para poder cubrir todos los sectores y todas las industrias de alimentos que participan en la cadena de abasto, no solamente nacional, sino también de exportación. Esta es una tendencia que está pasando en todo el mundo. Hace muchos años en Chile lo entendieron, para el sector frescos, que es donde ellos tienen una competitividad muy importante. En China está pasando, HACCP China está buscando inclusive el reconocimiento a nivel de GFSI, y yo creo que México debería tomar esa iniciativa. Por otro lado, también creo que… Perdón, estás proponiendo algo similar a una alianza global de inocuidad mexicana. ¿Por qué? Porque pues, le destinan 400 millones a programa TIP, le destinan 200 millones a SRRC, le destinan 175 millones o no sé cuántos millones a México Calidad Suprema, y desafortunadamente pues estos esfuerzos pues quedan confinados a ciertos sectores, ¿no? Yo creo que un presupuesto, por ejemplo, me enteré que un presupuesto de un estándar de certificación de GFSI anda alrededor de los 120 millones de pesos, ¿no? O sea, podríamos triplicar perfectamente esos recursos y posicionar a México con un estándar de reconocimiento global. Los que estamos aquí presentes son estándares que vienen de Inglaterra, que vienen de Europa, que vienen de Estados Unidos, y no logramos consolidar un estándar mexicano. Yo creo que si algo pudiera yo decirle al gobierno en ese sentido es que consolide un programa mexicano. Lo necesitamos y es una prioridad, debería ser una prioridad. ¿Y a la iniciativa privada en dónde la dejas? Bueno, la iniciativa privada… Porque tu propuesta dice no nos certifiquemos en sistemas internacionales y diferentes. ¿En dónde dejas a la iniciativa privada? Debería de ir en paralelo con ese esfuerzo gubernamental. Desafortunadamente hemos visto cómo diferentes industrias montados en el trenecito de la inocuidad, le llamo yo, resulta que promueven sus propios estándares privados, ¿no? Sin entender y sin comprender totalmente el conflicto de interés que representan. Uno no puede certificarse en lo que uno mismo controla o administra. Hay varios esquemas de este tipo en el país. Yo creo que la industria privada podría perfectamente alinearse a una iniciativa nacional y ser concurrente con ese esquema, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pues aprovecho la misma pregunta para Mauricio Cárdenas. Adelante. ¿Qué te parece particularmente la propuesta que nos está haciendo Luis Alberto? Yo creo que deberíamos de enfocarnos más a la integración y a la comunicación entre lo que serían autoridades
y lo que sería iniciativa privada. A mí en particular el crear otro esquema nacional, a mí en lo personal no me parece que vaya a resolver el problema. Lo que yo sí creo que se debería de tener es mayor comunicación entre la autoridad y lo que son los dueños de los esquemas privados. ¿Por qué? Porque estos esquemas privados también están enfocados a diferentes tipos de actividades en lo que va a la parte de inocuidad, como se hablaba, la parte de frescos, la parte de procesados. O sea, no podemos meter todo en una sola canasta y tratarlo de manejar como un solo esquema de certificación o de evaluación de la conformidad. ¿Por qué? Porque hablamos de sistema, hablamos de producto, hablamos de diferentes tipos de producto, hablamos de diferentes tipos de riesgos que pueden existir para los diferentes tipos de producto. Entonces, bueno, haciendo todo este análisis de riesgo, que es la tendencia que viene ahora con toda la parte de normalización, habiendo hecho este análisis de riesgos, hay que tomar mucho en cuenta la situación de la comunicación con la autoridad. ¿Para qué? Para que entonces la industria y la autoridad realmente estén trabajando con entidades o organismos de coadyuvancia, si les queremos llamar así, que precisamente hagan esto, que coadyuven con el esfuerzo, con el compromiso de la autoridad y con la participación de la iniciativa privada a vigilar el cumplimiento de las normas, llamémosle a nivel nacional o internacional. Pero yo creo que el esfuerzo debe de ir a estos órganos de coadyuvancia y a esta colaboración entre autoridad e iniciativa privada. Muy bien, muchas gracias. Y pues Cecilia, la misma pregunta, ¿hasta dónde debe trabajar el gobierno y hasta dónde la iniciativa privada? Bueno, sin duda, como dicen, el que compra es el que pide, ¿no? Los requisitos. Finalmente, el comprador de productos frescos es el que va a solicitarle al productor el esquema de certificación que a él le convenza más para demostrar estas medidas que se implementan. Y como gobierno, como autoridad, refuerzo la idea del compañero de Global Gap. Es muy importante de entrada conocer todos estos esquemas de certificación privada, hasta dónde llegan, sus alcances, y entonces fusionar o fortalecer por ejemplo, ese análisis de riesgos que se realiza por producto, por zona geográfica, y mejorar o fortalecer nuestros documentos de referencia. Hablaban también de una alianza, yo lo interpretaba al inicio como fusionar los esquemas de certificación privada y vámonos por uno solo, ¿no? Finalmente, yo como representante de la autoridad, yo lo que puedo decir ahora es que represento a la autoridad y sobre el esquema de certificación oficial, hacemos la promoción y en base o derivado de la regulación. Si hay esquemas privados que llegan al productor a ofrecer los servicios y las ventajas, y en caso de alguna notificación, sabemos que el riesgo nunca va a ser cero. En caso de que alguna empresa certificada o reconocida se encuentre involucrada en una sospecha de contaminación en nacional o en otro país, la contraparte de la autoridad es la que nos va a notificar. Entonces, quien va a responder por el productor agrícola va a ser la autoridad. Si el productor está certificado por algún esquema privado, tendremos que hacer la investigación, bajo qué condiciones se te dio el certificado, todo el historial. Pero esta investigación sin duda se reduciría o nos permitiría demostrar a nuestra contraparte en otros países que la identificación del riesgo, en dónde se contaminó, cuál es el plan de acciones correctivas. Sería mucho mejor si conociéramos, si estuviéramos sincronizados, homologados estos esquemas de certificación en caso de que la empresa hubiese estado certificada en alguno de ellos o incluso en el de nosotros, ¿no? Hay empresas que ostentan más de una certificación, tienen 1 o 2 privadas y la de Senacica, ¿no? Entonces, yo creo que la suma de esfuerzos, cada quien seguir en el camino de llevar o convencer al productor, yo creo que eso es lo más importante,
que implemente buenas prácticas y que logre el certificado, ya sea el oficial o algún particular, es la tarea de todos los que estamos en este panel. Gracias. Debido a que quedamos 3-1, Luis Alberto Cruz, si quieres ampliar tu explicación, tal vez ahí podríamos encontrar el punto de congruencia. Yo creo que en Norteamérica el único país que tiene o que promueve iniciativas de certificación con recursos federales es México. FDA no tiene una certificación de inocuidad. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos no tiene una certificación de inocuidad. Canadá no promueve una certificación de inocuidad. Y la tendencia que están desarrollando con la nueva ley de modernización de inocuidad de alimentos en Estados Unidos y con la modernización de inocuidad de Canadá es reconocer los esquemas de tercera parte independiente, acreditados y con reconocimiento global. Si nos referimos, por ejemplo, al esquema primario que aplica en México al amparo del SENACICA, que en realidad es un esquema voluntario porque no está en una norma oficial mexicana. Aquí nos faltaría, por ejemplo, la opinión de COFEPRIS, que tiene una norma específica de inocuidad de alimentos, la norma 251. Nos llevaría a tener que el sistema SRRC pues no es un esquema de certificación de tercera parte independiente con acreditación y reconocimiento global. Y eso es a lo que me refiero. Olvídense de SQF, de BRC, obviamente cada quien representa un interés y lo vamos a promover y lo vamos a seguir manteniendo. Pero estamos hablando acerca de los temas de inocuidad en México, al amparo de la autoridad nacional. Si México se ha metido en desarrollar esquemas de certificación TIF, en esquemas de certificación distintivo H, en esquemas de certificación México Calidad Suprema, y lograra conjuntar todos esos esfuerzos en uno solo y crear una certificación mexicana que se acreditara ante GFSI, estamos hablando de otra historia, ¿me explico? No se trata de adoptar SQF o de reconocer BRC o de impulsar Global Gap, se trata de crear una certificación mexicana que tenga el mismo nivel de competitividad que se tendría a nivel internacional en cualquier parte del mundo. Esas iniciativas son las que están permeando en China, esas iniciativas son las que están permeando en Sudamérica, y eso es muy interesante de observarlo. ¿Sí me explico? No se trata de que abandonemos los esfuerzos locales, que además han costado mucho dinero, sino que los capitalicemos y que toda esa experiencia la pongamos al servicio de la industria de alimentos, del sector primario, del sector manufacturero, del sector de distribución y comercialización y de sus proveedores de servicios y de insumos y material de empaque y de servicios de transportación, y que todo eso capitalice los 10 o 12 años que SENACICA estaba impulsando su esquema de certificación, que la Secretaría de Salud ha hecho, que la Secretaría de Turismo ha hecho, y que bueno, esto inclusive se reflejó un poco en los foros de agroalimentarios que impulsó ACERCA el año pasado, en donde decíamos, bueno, estamos promoviendo el país por todos lados y gastando dinero en promoción por todos lados, ¿por qué no promovemos un solo país, una sola imagen, un solo concepto? Bueno, ese sería principalmente el fondo de la Gracias, propuesta. y pues por derecho de réplica, precisamente le pasamos el micrófono a tu tocayo, a Luis Arturo, adelante. Sí. Gracias. Mi tocayo, siempre que nos ponemos en una mesa traemos ahí ideas muy similares, pero realmente el abordaje que yo quisiera hacerlo, pues frío. Digo, la verdad es que el mundo es como es, no lo podemos cambiar, en el sentido de que los mercados son los que mandan, el cliente es el que manda. ¿Qué más quisiera yo como mexicano, como alguien que lleva 17 años en la industria promoviendo la inocuidad, la calidad, la higiene, las certificaciones y todo esto, y desde hace 2 años de que me nombraron director para Latinoamérica de BRC, incrementar e impulsar esto y que funcione como realmente dice Luis? Eso es lo que yo más quisiera, que una certificación México GAP, una certificación México GFSI. La realidad es que los mercados van a decir no. Yo tengo mis esquemas, tengo mis requisitos, tengo esquemas desarrollados de hace más de 10, 14 y 16 años, y para mí lo que me da confianza es mi esquema. Yo como BRC y como responsable de BRC, yo me encuentro en una situación donde yo quiero llegar al mercado de Alemania, y me dicen, pues harás el esquema inglés, podrá ser muy global, pero en estas tiendas tú no puedes entrar a vender tu producto, así sea muy británico, muy reconocido en el mundo, si no tienes IFS. Y cuando alguien me llega de Alemania a Reino Unido, le dicen, tú no vas a entrar a Reino Unido si no tienes una certificación BRC. Y así te puedes mover por distintos mercados, y me puedo ir a Estados Unidos, y me puedo ir a Asia, me puedo a Centro y Sudamérica, y al final de cuentas lo que nos va a mandar es lo que el cliente quiere y lo que a él le da confianza. Si al cliente le da confianza a la certificación BRC, IFS, SQF, FS 22000 o cualquier otro de los esquemas reconocidos, él va a aceptar ese reconocimiento. Si el día de mañana le da confianza a una certificación mexicana,
dará reconocimiento. La realidad hoy es que todos estos esquemas que se han generado, por ejemplo, en Europa, realmente para lo que permean es para los mercados en los que tienen interés en ese producto y en esas características, pero al final mandan sus esquemas y lo que a ellos les convence más. Yo creo que en la iniciativa que propone mi tocayo, yo lo que haría más bien para complementar o construir, y pensando también en lo que conozco del gobierno mexicano, es que en lugar de romperse la cabeza teniendo 35 esquemas que apoyan y al final terminan diluyendo el esfuerzo, sepan que lo que manda son los mercados internacionales, que hay programas que no requieren certificación como Global Markets, es un esquema GFCI totalmente reconocido, abre los mercados, permite exportar sin estar certificado, y eventualmente, en lugar de tener el dinero repartiéndolo en unos programas que no sabemos qué efecto van a tener en el mercado con el cliente final, mejor apoyar esquemas de certificación reconocidos por GFCI y Global Markets, que no implica una certificación, pero sí tiene el sistema de reducción de riesgos, el avance en hazard, cumpliendo programas prerequisito, y entonces ese dinero que el gobierno mexicano invierte en generar inocuidad, no solamente sirva para los mercados de exportación, sino también para los mercados nacionales con esta estructura, pero que no hagamos 20 esfuerzos conjuntos, que es lo que decía cuando vamos así, y nunca coincidimos, vamos paralelos haciendo exactamente lo mismo, pero cada quien en su tramo de su huerto. Lo que tenemos que hacer es hacerlo en conjunto y hacer que seamos unidos y no cada quien haciendo su propio surco. Bueno, muchas gracias, Luis Arturo. Les recuerdo a las personas que nos acompañan en esta sala de juntas, a partir de la 1:20 de la tarde vamos a recibir sus preguntas, así que ustedes pueden preguntar directamente a nuestros panelistas, así es que les pedimos comiencen a preparar sus preguntas porque buscamos una participación activa de todos ustedes. Y siguiendo con este mismo tema de apoyos del gobierno, ahora le pregunto a Mauricio Cárdenas, ¿qué apoyos de gobierno identificas y cuáles son los que debería de haber para lograr un mayor número de empresas certificadas? Yo creo que por el momento existen apoyos gubernamentales para que se implemente, por ejemplo, en el caso de Global Gap, en el caso de México Gap, que se implemente dependiendo de lo que son las características de los productores y tengan esos recursos. Regresando un poquito a lo que es esta integración y esto que comentaba Luis, de ir encaminados en una misma dirección con los diferentes esquemas que existen a nivel de certificación, por ejemplo, lo que es el caso de sistemas de reducción de riesgos de contaminación, con lo que es el esquema Global Gap y México Gap, están alineados. De hecho, el sistema de reducción de riesgos de contaminación, en una sola visita de auditoría, si se cuenta con un tercero especialista que esté aprobado por la autoridad, y este mismo tercero especialista también está reconocido como parte de un equipo de Global Gap y reconocido por la Secretaría de Global Gap, se puede sacar todo el proceso de certificación. Obviamente la aprobación final pasa por las oficinas de la autoridad y es quien otorga ya lo que es… Son dos aprobaciones independientes. Sí, pero en un mismo proceso de evaluación de la conformidad. No se duplica. Entonces ahí ya no se duplican los esfuerzos e incluso el recurso que se puede otorgar por parte de la autoridad pues se ve beneficiado porque se está dando cumplimiento con el sistema de reducción de riesgos de contaminación en lo que es la parte nacional y con lo que es la parte de certificación de producto Global Gap con su esquema homologado que es México Gap. Yo creo que ahí es donde se ha hecho un gran esfuerzo por parte de México Calidad Suprema, que es quien en este momento está llevando este esquema, para que realmente se vayan alineando estos procesos. También, si no mal recuerdo, y yo creo que Ceci me podrá corregir si estoy en un error, ha habido un cambio en el reglamento de la ley para lo que es la autorización de órganos de coadyuvancia o terceros especialistas para que se lleven a cabo estas certificaciones de producto. ¿Sí? Y que ya estos terceros especialistas trabajen a través de organismos de certificación acreditados y puedan hacer todo este proceso. Entonces, pues creo que es ahí donde realmente, volviendo al inicio de la pregunta, los esfuerzos, los apoyos de la autoridad se están viendo de alguna manera redituados o se están viendo de alguna manera con los beneficios hacia los productores y hacia alinear los diferentes esquemas para que con un solo cumplimiento el productor pueda tener este abanico de posibilidades para satisfacer a un mercado interno o un mercado externo, dependiendo de a dónde va dirigido. Muchas gracias, Mauricio. La misma pregunta para Ceci. ¿Qué apoyos gubernamentales existen y cuáles son los que vienen o cuáles quisieras que tuviéramos? Bueno,
existe dentro de los programas de la Zagarpa existe un componente, es el programa de Sanidad e Inocuidad. En este programa se destina recurso federal para la implementación de sistemas de reducción de riesgos y buenas prácticas. Año con año se incrementa el monto destinado, obviamente para la designación de recurso a cada entidad tiene que ver mucho con los logros del año anterior, que cada entidad demuestre la evolución en la implementación de sistemas. Y bueno, la unidad de medida o el logro, el indicador de este logro es unidades reconocidas en cada entidad. Para este año se han destinado 230 millones. ¿Y en qué consiste el apoyo individual o por empresa? Este recurso es operado a través de los organismos auxiliares de la Secretaría, los comités estatales de sanidad vegetal, de salud animal y de sanidad acuícola. En estos comités hay una coordinación del programa de inocuidad y hay un coordinador y sus colaboradores, ellos digamos que operan el recurso a través de asistencia técnica, capacitación, toma de muestra para monitoreo de contaminantes y apoyo a la infraestructura cuando es complementaria. Y bueno, a lo largo digamos que llevan al productor de la mano, llegan y le realizan el diagnóstico, le digan te falta esto, aquí deberías de poner esto. Entonces, de acuerdo a las disposiciones establecidas en nuestros documentos de referencia, llevan al productor a la implementación con fines de reconocerle esta implementación. Además de este monto, 230 millones para 2015, hay un recurso destinado, en este momento desconozco si ya está autorizado, pero programado para proyectos especiales. Ese recurso es operado por México Calidad Suprema. Igual, el objetivo, el fin es la implementación y el productor beneficiario tiene que ser distinto al que es beneficiado por un comité estatal. O sea, México Calidad Suprema tiene su población objetivo que tiene que ser distinta a la de Senacica, pero finalmente suman a la implementación. Bueno, muchas gracias, Ceci. Esperemos que esa cantidad que mencionaste aumente, aunque es grande, creo que todavía no es suficiente, para el esfuerzo. Sin duda no es suficiente porque año con año se incrementan. En 2014 fueron 180 millones, para este año incrementaron 50 millones, pero aún así no es suficiente. No es suficiente. Únicamente es para asistencia, capacitación, asesoría. Para Luis Alberto Cruz, las acreditaciones son prácticamente para empresas exportadoras. ¿Qué pasa con los consumidores locales? Bueno, no creo que sea así, al menos en los últimos años. Dentro del sistema SQF nosotros hemos visto una gran demanda de servicio de certificación de estándares GFSI, particularmente SQF, en proveedores nacionales, por ejemplo, Grupo Lala, por ejemplo, Bachoco, que probablemente no están orientados al mercado exterior, han certificado todas sus plantas en estrategias corporativas y además eso permite pues tener un efecto multiplicador con sus proveedores de servicios, con sus proveedores de insumos, con sus proveedores de materias primas, con sus proveedores de material de empaque. Yo siento que la industria de alimentos en México cada vez más ha entendido la necesidad de alinearse a estándares globales, no por cuestiones de reconocimiento en el extranjero, sino por cuestiones de competitividad y sobre todo reducción de costos. Finalmente está recibiendo productos de China, en donde tiene una mano de obra muy barata, está recibiendo materias primas de otros países, en donde tienen tecnologías mucho más desarrolladas que les permiten tener costos. Entonces, tú agarras el sistema SQF y tú dices, bueno, voy a alinear el tema de inocuidad con los prerequisitos y HACCP a nivel de GFSI, pero al mismo tiempo también voy a alinear mi sistema productivo y voy a empezar a regresar ese dinero que he tenido que invertir en inocuidad gracias a los análisis de costos, reducción de mermas, pérdidas y rezagos, ¿no? Ese es un primer enfoque que yo creo que todos los empresarios lo entienden, nadie está peleado con su dinero. Segundo, yo creo que de alguna manera también el mercado nacional está siendo cada vez más demandante. Los supermercados quizás nacionales no lo han vislumbrado de esa perspectiva y quizás en México no tenemos una iniciativa como tal, pero sí algunos supermercados internacionales que participan en el mercado doméstico, particularmente Walmart desde el año 2008 dijo, en nuestra cadena de proveeduría de abastecimiento global
vamos a tener que impulsar estos esquemas, ¿no? Y hemos trabajado con muchos de esos proveedores que a su vez pues son también generadores de negocio para diferentes cadenas de abasto, ¿no? Esto lo hemos visto en el sector primario, SQF aplica en el sector primario, en el sector de manufacturas, en el sector de servicios, en el sector de material de empaque, inclusive en los servicios de distribución y venta de alimentos al consumidor a nivel de restaurantes, ¿no? Ya estamos cubriendo también esa parte. Entonces, yo siento que lo que sí tenemos que capitalizar quizás sería esa fuente de recursos de la que hablaban hace un minuto, en donde, por ejemplo, tenemos dinero de la Secretaría del Trabajo, dinero de la Secretaría de Turismo, dinero de la Secretaría de Economía, dinero de los gobiernos estatales. Ustedes no saben la cantidad de dinero que le meten a certificaciones en sus diferentes áreas de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en ese sentido yo no veo a la industria mexicana perdida en ese esfuerzo. Yo siento que sí lo están aprovechando y que sí lo van a capitalizar en breve. Gracias. Pues la misma pregunta aquí para Luis Alberto. ¿Qué pasa con ese mercado nacional? ¿Estás de acuerdo con la opinión que nos dice que está cubierto o la tendencia es suficiente lo que se está haciendo? ¿Nos llegan alimentos que vienen de empresas certificadas al mercado local? Pues la verdad es que no. Tenemos una gran deficiencia, una gran carencia de productos o insumos alimentarios que están bajo esquemas certificados. Tan es así, por ejemplo, que en Europa, si vemos la cantidad de empresas certificadas, al menos en BRC y en IFS, que son los estándares globales más importantes en aquel continente, con un tamaño de país mucho menor o como continente mucho menor a lo que tenemos como México, Estados Unidos o toda la región de las Américas, sin entrar mucho a lo mejor en los países que no han desarrollado muchos esquemas de certificación, podemos ver que en Europa estamos hablando alrededor de 15,000 certificados, cuando en toda América, pues si estamos llegando, no sé, tocayo, entre los tuyos, los 1,500. míos, como 3,000 en total a lo mejor. Mucho menos. Y por decir mucho, y está haciendo que de aquí está el supply para esos países, sí, para Europa y para Estados Unidos. Entonces imagínate el déficit que tenemos todavía por cubrir y de potencial desarrollo, que para los que estamos en esquemas de certificación, pues nos encanta esta idea, porque estamos en un potencial de negocio donde la saturación del mercado en Europa está alrededor del 68-70% de empresas certificadas, cuando en América andamos abajo del 10%. Sí, aunque también está involucrada la salud de la población. Claro, claro. Ahora, el tema de la salud de la población es no negociable, es no discutible, eso todo el mundo lo vamos a decir, la inocuidad es lo más importante, y ahí le doy la razón a mi tocayo, y creo que todos los esquemas manejamos lo mismo, y el gobierno igual. Cuando alguien se enferma, hay unos costos monstruosos. Cuando alguien se muere, se pierde el negocio, puede acabar un negocio, puede acabar una marca. Entonces, creo que nadie quiere entrar en el tema de que por el alimento que cause un daño o una lesión o la muerte, pues eventualmente se colapsa economías. Estamos hablando de que una marca puede perder un valor de mercado en cuestión de 3-4 días a menos de la mitad del valor de la acción del share. Entonces realmente pues es también una protección del negocio. Ahora, si yo soy un empresario mexicano, de una empresa pequeñita, que está empezando a crecer, a desarrollarse, y no tengo por qué certificarme porque no exporto, creo que está claro que el 40% de las empresas que tenemos actualmente certificadas en BRC son pequeñas empresas, y esas empresas no están exportando, están asegurando su negocio, están protegiendo su negocio, asegurando que es un negocio rentable, que es funcional, que realmente les deja lo que esperan de un negocio, porque está controlado. La realidad es que en México los negocios son de bomberazo, son de sacar el paso a la necesidad del día, de sacar las cuentas como se va necesitando, y si me cae la autoridad, pues trato de ver cómo hago para solventar la situación de la autoridad, y espero que el siguiente año no me venga, y si me viene vuelvo a tratar de hacer el bomberazo. No hay una planeación, una organización. Entonces creo que tener sistemas certificados nos da la certeza de que el mercado tiene un negocio que realmente funcione y proteja a la sociedad y al consumidor local. Muy bien, muchas gracias. Ahora para Mauricio Cárdenas, se dice que una de las formas de promover la inocuidad, de hacerlo efectivo, es que el cliente, que el consumidor valore la inocuidad, reconozca etiquetas. ¿Cómo crees que podría ser un mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo que identificas para que esto pueda ser efectivo? Se tiene que hacer mucha difusión entre el consumidor final acerca del cumplimiento con las diferentes normas. Es algo que todavía nos falta mucho en nuestro país, el que el consumidor se detenga a leer la etiqueta, que revise qué es lo que contiene, que sepa simple y sencillamente las normas de etiquetado, cómo tienen que
que estar indicadas en los productos. Siento yo que es una labor que se tiene que hacer, que creo que se está haciendo de alguna manera por parte de la Secretaría de Economía, de la Dirección General de Normas. Se tienen ya varios proyectos para hacer la difusión del cumplimiento, obviamente primero que nada con normas oficiales mexicanas, posteriormente con normas mexicanas, y pues todo lo que tiene que ver la parte del cumplimiento con los valores, desde cuestiones nutrimentales, etcétera, etcétera, dentro de lo que es la etiqueta del producto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pues me regreso precisamente con Luis Alberto nuevamente de SQF y le pregunto qué importancia tiene que un esquema de certificación de inocuidad involucre la calidad del producto, las condiciones de bienestar del trabajador del campo, la exclusión del trabajo infantil y el respeto al medio ambiente. Mira, mi tocayo decía que la inocuidad no es negociable y es totalmente cierto, ¿no? Uno no va al supermercado o a la tienda de la esquina y se encuentra dos anaqueles en donde dicen manzanas con plaguicidas, 5 pesos el kilo, manzanas sin plaguicidas, 10 pesos el kilo, ¿no? Uno asume que todas las manzanas que uno va a comprar al mercado están libres de plaguicidas. Y sin embargo, siempre nos queda la pregunta, ¿para quién estamos haciendo inocuidad de alimentos realmente? Al menos en este país, ¿no? Somos una población de 115 millones de personas, de los cuales 56 millones están en condiciones de pobreza. Es gente que hoy no sabe qué va a comer, hoy no sabe si va a comer. Y el tema de la calidad de alimentos realmente es preocupante cuando tú lo ves desde esa perspectiva. ¿Quiénes se preocupan por la calidad? ¿Quiénes tienen la posibilidad de ir a un supermercado, de ir a una tienda y seleccionar lo que van a comer? Pues nosotros, ¿no? Los que representamos a la industria de alimentos, los que representamos al sector laboral en México, los que representamos a las gentes que tenemos empleo, que tenemos una forma de vida. Y entonces te das cuenta que en realidad el tema de la calidad va a depender mucho, perdón, del nicho al que estés participando. Si separamos a estos 56 millones de personas que no saben qué van a comer el día de hoy y realmente no les preocupa el tema de calidad, y entonces yo me pondría a preguntarme qué es calidad para los que sí tienen esa posibilidad de diferenciarla, ¿no? Y yo difícilmente veo que sea un sello, yo difícilmente veo que sea una marca, porque entonces tendríamos que competir con empresas como Coca-Cola, como Bimbo, como ¿quién otro coloca sus productos? Con grandes campañas publicitarias, y aún así se están peleando el 1 o el 2% del margen del mercado. Imagínense lo que representaría para SQF, para BRC o para Senacica invertir en una campaña de promoción para colocar un sello, una marca. En México, Calidad Suprema, si Marco no me deja mentir, se ha gastado cerca de 50 millones de dólares en los últimos 10 años, y en México todavía la gente se pregunta qué es un producto México Calidad Suprema. Inclusive vas al supermercado y en Irapuato, donde yo resido, no lo encuentras. Bueno, entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en cuanto a lo que le queremos decir al consumidor. Hace 2 años tuve oportunidad de participar en un foro en Estados Unidos y se debatía si le debíamos vender o no inocuidad al cliente. El consenso de ese foro fue que no. El alimento tiene que ser inocuo, punto. El tema de calidad lo vas a diferenciar en el precio, en la marca y en el nivel educativo que tenga el consumidor. Pero difícilmente vamos a colocar un sello de reconocimiento que diga, este producto es inocuo, porque eso implicaría que el de al lado que no lo tiene, no lo es. Respecto al trabajo infantil, nos interesa tu opinión. Rapidito. El tema de responsabilidad social es vital. Creo que los artículos de Los Angeles Times del año pasado pegaron duro en la industria de alimentos, particularmente en el sector primario. SQF viene impulsando el tema de responsabilidad social desde hace 5 años y este año lanzamos a nivel global nuestra certificación de responsabilidad social. Espero que esto haya conmovido mentes y corazones y que ahora sí tengamos un impulso en ese reconocimiento. La Secretaría del Trabajo tiene un reto muy importante por hacer y ahí las certificaciones como SQF pues les pueden ayudar perfectamente, ¿no? Mauricio, como representante del esquema Global Gap y por la vocación de este esquema dirigido a la producción primaria, ¿cuál es la situación que han visto respecto al trabajo infantil y cuál es la posición de Global Gap? En Global Gap se revisa precisamente que sea sustentable el proceso y en esta sustentabilidad se está hablando de que no haya trabajo infantil, que los pagos que se hagan a los
ejidatarios, a los productores, a la gente que está trabajando en el campo, sean el salario justo, el salario digno. Entonces, la parte de responsabilidad social también está cubierta dentro del esquema en sí mismo. Ese trabajo infantil, respeto al medio ambiente y el bienestar de los trabajadores. Así es, los tres pilares. Y aprovechando la presencia de Ceci, también cuál es la experiencia o la postura respecto al trabajo infantil de la autoridad. Bueno, sin duda aquí estamos hablando como secretarías de competencias o facultades de cada una de ellas. Y cada secretaría tiene sus disposiciones o vigila o regula lo que en el objetivo le ocupa. Para el esquema de certificación de sistemas de reducción de riesgos de Senacica, consideramos o sí estamos tomando en cuenta evitar daños al medio ambiente y el bienestar social. Por mencionar algún ejemplo, el instrumento de evaluación está especificado. Por mencionar un ejemplo, en la actividad de cosecha no debe participar, se debe asegurar que no participan menores de edad, por ejemplo. Para medio ambiente, la disposición de envases vacíos de agroquímicos también se cuida, y bueno, aquí estamos trabajando coordinadamente con la Secretaría de Medio Ambiente para el plan de manejo de estos envases. Entonces, no buscamos o no nos involucramos o entramos al alcance de otra secretaría, pero sí buscamos esa convergencia, ¿no? Cuidar los elementos de social y ambiental. Muy bien, muchas gracias. Y pues nuestra última pregunta, antes de pasar a las preguntas de nuestros visitantes, para Luis Arturo Saucedo, ¿cuál es el esquema de certificación adecuado para mi empresa? Pues ya lo conoces. Miren, creo que es una pregunta muy válida. Yo siempre les digo a los clientes, ¿qué esperas de la certificación? ¿Qué esperas del esquema? Digo, porque si esperas que el esquema te genere dinero, puede que así sea, pero va a depender de cómo lo implementes. Va a depender de qué soporta el esquema, va a depender quién te evaluó el cumplimiento de ese requisito, de ese esquema de certificación, y podrás ver quizás el resultado. La realidad es que hoy podemos decir cualquier esquema de GFCI, en su contexto es equivalente, no es igual. Disculpa la analogía, pero les digo, es como en el fútbol: traes una camisa del Barcelona, traes una camisa del Real Madrid, traes una playera del Bayern, ¿y quién las hace? Pues Nike y Adidas. Los mejores equipos las traen ellos. Los de los demás equipos no tan famosos, pues ya entonces ya vemos otras marcas, ¿no? Ya vemos la Kappa, ya vemos la Umbro y demás, de Cox Sportive. Y entonces dices, bueno, ¿por qué las grandes marcas, por qué los grandes equipos traen estas marcas? Pues tienen ciertas propiedades, ciertas características que les permiten asegurar una condición de juego, de imagen, calidad y demás, que les dan esa confianza. En ese sentido, haciendo esa analogía, yo les digo, tú puedes coger el esquema de certificación que tú quieras, pero hay uno con el que te vas a sentir a gusto, con el que vas a sentir que te da lo que tú necesitas. En el sentido de ese BRC, sentimos que te lleva de la mano, es un esquema que te permite, sin tener que andar ideando qué tienes que hacer, te lo aterriza, te lo pone puntual. Yo les digo a todos, cuando tú ves un requisito BRC, cuando ves una cláusula en BRC, es un candado. Es un candado para que tú no tengas una desviación, para que tú no tengas una conformidad, para que tú no tengas un riesgo de tu mercado con tu producto. Y lo más importante, yo les digo, el tema no es de tanto si es calidad, inocuidad, legalidad, es protección de la marca y que el negocio siga siendo negocio y que el negocio perdure. Yo hoy vivo 60, 70, 80 años, 90 años y se acabó mi vida, pero mi compañía continúa, mi marca continúa. Y si lo hago bien y mi esquema de certificación me protege para que mi marca siga evolucionando, creciendo y desarrollándose, pues ese es el esquema que tendrá que escoger. Además, que bien lo mencionamos hace rato, de lo que mis clientes me van a exigir. Mi cliente me va a decir, pues si quieres entrar a Alemania tienes que traer IFS, pues yo te digo, si quieres entrar a Reino Unido tienes que traer BRC, y si quieres entrar a los dos, pues la respuesta está clara, tienes que tener a veces los dos, a menos que alguno te lo reconozca, pero la verdad es esa, que hoy tenemos plantas en México que están haciendo auditorías combinadas BRC y IFS para poder entrar a todo el mercado global sin ninguna restricción. Bueno, Luis Alberto Cruz, la misma pregunta, ¿qué factores debo analizar para decidir cuál es el esquema de certificación adecuado para mi empresa?
Bien, el mercado dicta cuál quiere y ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero vamos a suponer que no tienes un mercado demandante de una certificación, vamos a suponer que nadie te está pidiendo nada. Y que tú decides, bueno, pues voy a entrar a este rollo del jefe, sí, a ver qué pasa. ¿Qué tendría que hacer? Pues es lo mismo que cuando compras un carro, ¿no? Vas a la agencia y empiezan a decirte que uno tiene asientos de piel, que otro tiene espejos eléctricos, que otro tiene frenos ABS, y finalmente pues tú decides que tienes un presupuesto y ese presupuesto es limitado, y entonces ¿qué vas a hacer? Pues buscar el mejor carro por el mejor precio posible. Y yo creo que SQF es una excelente opción porque no solamente te permite resolver el tema de inocuidad, sino también el tema de calidad, el tema de responsabilidad social, el tema de bioseguridad o defensa de alimentos, defensa de plantas contra ataques terroristas o sabotaje potencial. Y no solamente eso, sino que además te abre una puerta comercial con 3,000 cadenas de supermercados en Norteamérica, Europa y Asia, Pacífico, ¿no? También te permite evaluar tu propio desempeño empresarial y saber si los costos de operación están siendo un negocio, es rentable, ¿no? Finalmente. Entonces, ese debate ya lo hemos tenido en varios foros de cuál es la mejor certificación, pero se me acaba de ocurrir cuál es la peor certificación. La peor certificación es la que no la tienes al momento que te la piden. Y eso representa un reto muy importante. Y ahí el gobierno mexicano tiene una capacidad de acercamiento con diferentes industrias, con diferentes sectores. Afortunadamente tenemos la presencia de Zagarpa, Senacica, desafortunadamente no está aquí COFEPRIS, desafortunadamente no está Secretaría del Trabajo, desafortunadamente no están los gobiernos estatales para que nos expliquen todo el esfuerzo que tienen que hacer para llevar estas certificaciones a las pequeñas, medianas empresas, ¿no? Y por supuesto hay que separar también el tema de la informalidad. Cuando la empresa no opera bajo un marco de formalidad, pues cualquier esfuerzo que hagas es en vano, ¿no? El sábado pasado me tocó ir a un convivio en donde entregaban unas botellas que decían TKL, ¿no? Y yo me acordaba de mis amigos del Consejo Regulador de Tequila y decía, Dios mío, pues ¿cómo le hacen estos cuates para vender? Pues muy sencillo, ¿no? No le ponen la palabra tequila y están en el mercado. Entonces, creo que ese es el tipo de cosas que deberíamos de enfocarnos y preocuparnos y bueno, pues tratar de seguir promoviendo de alguna manera la cultura de la certificación. Bueno, de esta manera llegamos a la primera etapa de nuestra mesa de diálogo y cedo la palabra precisamente a Hugo para que nos dé indicaciones. Bueno, pues efectivamente estamos muy puntuales con nuestro horario. Vamos a tener un descanso de 5 minutos, por si desean aquí, digamos, saludar, en fin. Para continuar, vamos a tener finalmente otros 20 minutos en lo que es mesa de diálogo y posteriormente, como comentaba Tomás, a la 1:20, entonces abrimos ya la sesión de preguntas para ustedes. Entonces, si les parece, son 5 minutos y les recordamos a nuestra audiencia virtual, estamos sesionando en la sede del Consejo Regulador del Tequila en Guadalajara, Jalisco, México.